Bienvenidos una vez más a esto que es nuestro servicio de jueves. Gracias por sintonizar y estar con nosotros un jueves más aquí con tu familia. Y bueno, gracias por darte el tiempo de aprender del Señor y poner algo en tu corazón siempre para poder crecer y para ser mejor. De parte de todos aquí, el equipo pastoral y de parte de todo el equipo aquí en Leywood, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos y mis hermanos del Desafío de Hombres, que por cierto me estoy poniendo la playera para eso. Son hombres bastante valientes porque nos levantamos a las 5:30 de la mañana, o más bien, nos reunimos a las 5:30 de la mañana los miércoles para poder aprender cómo ser mejores hombres, mejores hombres de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero agradecerles a todos ustedes que han hecho el esfuerzo de estar. Sigamos adelante. Yo creo firmemente y creemos en el equipo de Desafío Hombres que Dios está levantando una generación de hombres diferentes, de hombres que van a cambiar sus casas, sus comunidades y sus iglesias. Entonces, por eso estamos ahí. Un saludo muy especial a ellos. Y bueno, hablando de gente valiente, el día de hoy vamos a ver un pasaje en la Biblia que habla precisamente de eso. Pero antes de eso vamos a orar y ponerle estos momentos al Señor. ¿Les parece? Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En este momento disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros oídos para escuchar lo que tu palabra tiene para nosotros. Te pedimos, Señor, que cualquier área que tenga que ser traída a la luz, que tú a la luz de tu palabra la puedas iluminar, Señor, y que podamos ser cada vez más como tú. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. En tu nombre, amén y amén. Bueno, hablando de hombres valientes, y perdona a las chicas que están aquí, pero hablando de hombres valientes en este momento, quiero compartirles un pasaje que está en el libro de los Hechos. Hechos 4 es el capítulo que vamos a usar el día de hoy, pero les quiero dar un poquito de contexto acerca de lo que estaba pasando en ese tiempo. Primeramente, Jesús ya ascendió al cielo, ya se fue, murió, resucitó, ascendió y les dio a todos ya la misión de predicar el Evangelio. Ya pasó el capítulo número 2 de Hechos, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva. Entonces, básicamente ya están equipados y empoderados. Ya tienen la misión y ya tienen el poder para poder hacerlo. El capítulo número 3, ya ahora sí que ejerciendo esa nueva profesión de evangelistas, están entonces yendo hacia el templo y hay un hombre que es pobre, que está pidiendo dinero y es lisiado, es cojo, no puede caminar. Entonces, la famosa frase de no tengo, oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús, de parte de Pedro, es lo que él usa para poder, son las palabras que él usa para que este hombre sea sano. ¿Por qué te estoy platicando todo eso? Porque en ese momento cuando es sanado, la gente alrededor pues causa una gran conmoción, están en el templo, mucha gente estaba en el templo, entonces se maravillan y entonces Pedro toma la oportunidad de poder hablar acerca de Jesús en ese momento. Ahora, ojo, Jesús no hace mucho fue crucificado y resucitó. Entonces, Jesús todavía está un poco fresco en la mente de la gente. Entonces, se causa esta conmoción, la gente está emocionada, maravillada, ¿qué pasó aquí? Este hombre todos lo conocemos, no podía caminar, ahora camina. Y entonces en la revuelta y entre toda la emoción, llegan los líderes de Jerusalén, los líderes religiosos. Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque entonces a ellos no les gusta que esté predicando en nombre de Jesús y entonces los arrestan. Y en la mañana siguiente los traen hasta al concilio religioso, a los líderes de Jerusalén, y entonces ahí es donde empezamos esta historia. Entonces vamos a leer el capítulo de Hechos, capítulo 4, versículo 8 al 13. El tema y el mensaje principal va a estar el último versículo, el 13, pero vamos a leer un poquito para que entendamos lo que está pasando aquí. Entonces dice, Hechos 4, capítulo 4, versículo 8, y leo aquí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Versículo 10, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 12, en ningún otro hay salvación.
Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. El título de este mensaje es Identificados. Cuando nosotros vemos una noticia, leemos algún artículo, depende de quién se esté hablando y de qué esté pasando, siempre se usa la palabra identificados para poderle dar un nombre, un lugar, un contexto a lo que se está hablando. Si fue una cuestión de crimen, los criminales fueron identificados como tal, tal y tal, del grupo tal, tal y tal, y así. Cuando es una cuestión de deportes, los jugadores de tal equipo identificados como del equipo tal y tal y tal, del país tal y tal. Siempre hay una clasificación. Ser identificado va más allá no solamente de la persona en sí, sino de lo que dice de esa persona. Entonces, cuando estamos hablando de Pedro y de Juan, que fueron identificados por estar con Jesús, va más allá de solamente los muchachos que andaban con él alrededor de él. Va mucho más allá de solamente decir, eran los amigos de Jesús, eran los seguidores o los que simplemente lo escuchaban, o sus panas, sus cuates, sus amigos, como ustedes lo quieran decir. El ser identificado con Jesús en este contexto lleva mucho más allá. Y vuelvo a leer el versículo. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. 3 cosas de las que vamos a hablar en este momento por ese versículo. La primera va a ser valor. El valor de una persona. No se sabe exactamente de dónde sale el valor. Algunas personas piensan que es una emoción, algunas otras personas creen que es un pensamiento, otros que está basado en una convicción muy fuerte. El punto es que una persona que es valiente sale a relucir su valor cuando está en una experiencia donde tiene que sacarlo. Muy probablemente en una cuestión de peligro, una cuestión de amenaza, una situación donde hay mucho miedo y obviamente tiene que resalir esa fuerza de esa persona. El valor no se sabe exactamente cómo es que sale, pero es una cualidad humana muy fuerte. Ahora, en este caso, estamos hablando de Pedro y de Juan, quienes fueron seguidores de Jesús. Vieron el proceso de 3 años con Jesús, vivieron ese proceso con él y fueron testigos de del trágico evento y cómo terminó para todo el mundo la historia de Jesús, que fue en una crucifixión dura, cruel y francamente que a cualquiera le puede poner los nervios, de punta, los pelos de punta. ¿Por qué? Porque la crucifixión era la muerte más cruel que tenían los romanos en ese tiempo. Entonces, estamos hablando de que si Pedro y Juan saben que a su maestro le pasó lo que pasó y lo mataron como lo mataron, entonces, ¿qué les hacía pensar que a ellos no les iba a pasar lo mismo? Ellos también podían sufrir las mismas consecuencias. Pero aquí está hablando de que el concilio estaba asombrado por el valor que ellos mostraban. ¿Por qué? Porque la defensa de Pedro no era defensa para sí mismo, sino era para el nombre y el honor de su maestro, que él vio resucitar, porque él sabe que está vivo, él vio ascender, y entonces basado en la convicción que él tiene, él está totalmente convencido de lo que vio y por eso muestra ese valor. Esta defensa, por cierto, fue dictada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo les dijo, y en Marcos 13:11, Jesús les dijo a ellos, advirtiéndoles antes de lo que más o menos iba a pasar, y les dice, cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Por eso es importante decir que ya el Espíritu Santo ya había venido, ya había pasado Hechos 2, porque él no hubiera tenido esta manera de hablar si el Espíritu Santo no hubiera estado con él. Él no hubiera tenido posiblemente este valor divino para poder hablar de alguien que sabe claramente que otros en otros tiempos, o no hace mucho, ya mataron,
que le puede pasar lo mismo a él. Y número 3, los que venían a juzgar terminaron siendo juzgados por Pedro. Cuando él les dice, en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes mataron. El juicio se torna ahora hacia los mismos líderes al decir, ustedes son los culpables de esto, en cierta manera. Ustedes son los culpables de que estemos en esta situación. ¿Por qué? Porque fueron ustedes los que juzgaron mal en su tiempo, al cual ustedes tanto han esperado. Ustedes han esperado tanto tiempo al Mesías y cuando lo tuvieron enfrente no supieron juzgarlo por quien era y lo mandaron matar. Pero aún así, Dios lo resucitó de los muertos y hoy por hoy, en las palabras de Pedro, están haciendo milagros en nombre de Jesús. Ahora, vamos a hablar ahora de Pedro y de Juan, porque el versículo 13 dice que el concilio sí estaban asombrados por su valor, pero veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Ahora, vamos a hablar de dos cosas. Una persona común en este contexto quiere decir una persona que no tenía mucha educación. Claro, y vamos a ser honestos, Pedro y Juan y la mayor parte de los discípulos eran gente común, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran muchas otras cosas. Entonces, no podemos pensar que era gente con educación. Además, en la antigüedad, la persona que era educada era la persona en la realeza, la persona que tenía una formación religiosa o que había sido patrocinada o apadrinada por alguien que tenía dinero para poderle dar una educación a tal persona. Todos los demás eran personas que tenían trabajos pues comunes. Pescador, jardinero, de los que limpian, los que entregan, no importa, lo que sea. No había muchas de las profesiones que hay hoy en día, pero sí podemos decir que era gente normal, como usted y como yo. Y qué padre o qué bien, en mexicano qué padre, pero qué bien que gente con educación, que está acostumbrada a un léxico y a una manera de hablar de las Escrituras, de cierta manera, reconocen que hay gente que no tiene esa misma formación, pero de alguna manera milagrosa están hablando como ellos. La cuestión es que cuando alguien se ve en un espejo de quien quisiera ser, porque ellos hablaban de las Escrituras, pero no con la autoridad de las Escrituras. Los discípulos hablaban con autoridad de las Escrituras porque habían visto quién tenía autoridad. Los sacerdotes de ese tiempo no habían visto eso. Ellos basaban su autoridad y su valentía en protocolo, en religión, en ritos. Cristo nos enseñó y les enseñó a ellos que la autoridad es dada por Dios para poder salvar, para poder sanar, para poder liberar al cautivo y como el mismo Cristo lo dijo, vino a deshacer las obras del diablo, vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa parte la religión no la puede dar. Los líderes de la iglesia no podían dar esa salvación. Entonces llega el siguiente punto donde Pedro dice, no hay nadie en quien puedan ser salvos, solamente a través de Cristo. Por eso lo menciona. Ahora, por otro lado, una persona común no quiere decir que era analfabeta, que quiere decir que no sabe ni leer ni escribir. Muy posiblemente había gente que sabía leer y escribir. No era mucha, era poca, pero aquí está otro nivel. Una cosa es que sepa leer y escribir y otra cosa totalmente es que tenga experiencia usando la ley. Esa era otra cosa. Pueden leer, pueden escribir, pueden ver letreros en la calle, cosas así, pero usar las Escrituras y poder hacer referencias del Antiguo Testamento, de los profetas, de la ley, de la Torá, y poderla usar de manera que pueda convencer y hacer un argumento claro, eso era otra cosa. Muy poca gente podía hacer eso, que eran los que estudiaban en ese tiempo la religión, que eran los sacerdotes, los saduceos, los fariseos. Bueno, esa manera de hacer referencias de la ley y de manuscritos antiguos era la prueba de que alguien había recibido educación formal rabínica. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 11 vemos a Pedro que dice, pues Jesús, a quien se refieren las Escrituras cuando dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esa referencia original está en Salmo 118. Ese pedazo lo menciona Cristo, o lo menciona Jesús, varias veces en Mateo 21:42, en Marcos 12:10
y 11, y en Lucas 20, 17, donde Jesús enseñó cómo puedes hacer referencia de la Escritura para poder mostrar las verdades del reino de Dios. Eso no se enseña, o eso más bien, esa cualidad no es nata, se enseña. Entonces, tienes gente que no tiene autoridad, o más bien no tiene conocimiento ni educación, pero saben referenciar los antiguos escritos. Tienes a alguien que de alguna u otra manera fue enseñado. Y entonces ahí es donde se les prende el foco, como decimos en México. Entonces ellos identifican que estuvieron con Jesús. Posiblemente lo reconocieron como gente que andaba alrededor de ellos. Claro, después de la crucifixión, cuando fueron a arrestarlo, muy probablemente lo reconocieron, pero no está hablando de eso. Está hablando de la clara ironía de encontrar a gente común tan valiente, llena de convicción para hablar de lo que han vivido. Porque aquí hay una cuestión muy fuerte. A una persona que no tiene educación es fácil intimidarla. Una persona sin educación, y lo hemos visto en muchos de nuestros países latinoamericanos, la mayor parte de la gente que no tiene recursos, no tiene educación y por eso no tiene propiedad y por eso es fácil amedrentarla e intimidarla para que salga de lugares o propiedades que otras personas quieren. ¿Por qué? Porque es fácil meterle miedo a quien no conoce sus derechos, a quien no conoce sus posibilidades, a quien no sabe que tiene otras opciones. Entonces, cuando tenemos ahora volviéndolo al punto de lo que estamos hablando con los fariseos y en el concilio en el que estamos hablando de gente que es educada, sabe leer y escribir, además ha sido entrenada en las escrituras y están acostumbrados a usar la información para su beneficio, amedrentando e intimidando gente que no hacía lo que ellos pedían. Entonces, cuando se encuentran a alguien que no pueden intimidar, basado en su conocimiento natural, basado en la experiencia que ellos tenían, cuando alguien no puede intimidar a esa persona que debería ser común y que no debería saber tanto, pero de repente se da cuenta que sí sabe, ahí está la clara identificación de que tú o de que esas personas eran diferentes. De que había una ironía muy grande de lo que ellos supuestamente eran a los ojos de ellos, no concordaba con los que ellos tenían enfrente. Y esa es la ironía de ser cristiano. Y eso es lo que yo te quiero llamar el día de hoy, quiero llamarnos a todos. Nuestra pregunta más grande ahorita es, ¿puede nuestra valentía, a pesar de ser personas comunes, identificar que Jesús está en nuestra vida? ¿Puede tu valentía para hacer lo correcto? ¿Puede mi valentía para hacer lo correcto? ¿Identificar a Cristo en mi vida? ¿Pueden las personas ver la ironía de ser cristiano, gente que no somos perfectos, que estamos en proceso, que le hemos dado nuestras debilidades a Cristo, pero aún así Él puede operar en nuestra vida, puede ayudarnos a mostrar amor, a dar esperanza, a dar de nuestros recursos, a poder ser los pies y las manos de Él? Se puede ver esa valentía en nosotros, se puede ver esa valentía en la iglesia, se puede ver la valentía en nuestras sociedades. Ese es el llamado del día de hoy. Pedro y Juan fueron identificados que estuvieron con Jesús porque eran valientes para hablar entre su convicción, pero eran gente común. ¿Y saben qué? Esos somos todos. Todos aquí. La diferencia es con quién estaban. La diferencia es con quién habían pasado tiempo. La diferencia es de quién habían aprendido. Porque tenemos gente muy estudiada, en ese mismo contexto, muy estudiada, posiblemente con los mejores profesores de ese tiempo, con la mejor educación de ese tiempo, pero no con el mismo valor para hacer lo correcto. Tanto fue así que mataban gente que no estaba de acuerdo en lo que ellos pensaban. Es una ironía muy grande de la iglesia, que pensando que hacer lo correcto, pensando que estamos haciendo lo correcto, hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer. Pero ahí es donde está la diferencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida, porque cuando nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, muchas veces Él nos dice, a lo mejor lo que haces es correcto, pero tus motivos no son correctos. A veces
tus motivos son correctos, por lo que la manera en que lo estás haciendo no es la correcta. Por eso es tan importante el Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad. Quiero hacerte unas preguntas y no, más bien nos estoy haciendo esas preguntas a todos, me incluyo, más bien me pongo yo primero. ¿Puede nuestra valentía para aceptar a aquellos que nadie quiere ver a Jesús en nuestra vida? ¿Puede nuestra valentía o tenemos la valentía para ser una persona íntegra y evitar los negocios cuestionables? ¿Tenemos la valentía para decir la verdad aun cuando hay consecuencias? ¿Tenemos la valentía para decirle no a cosas, a personas o actividades que nos influyen de manera negativa o que no van de acuerdo con nuestras convicciones? ¿Tenemos la valentía para tomar el lugar que nos corresponde en nuestra familia para ser de bendición para ellos? ¿Somos lo suficientemente valientes para hablarle a alguien de Jesús sin sentirnos raros o avergonzados? Todas esas preguntas nos pegan duro. ¿Por qué? Porque chocan con el hombre común que somos. Pero la diferencia es que a través del Espíritu Santo y del mensaje de Cristo y de nuestra relación con Cristo, seremos identificados como aquellos que anduvieron con Él. Y por eso se muestra la valentía que se muestra. En esta sociedad, quiero decirlo muy respetuosamente, pero en nuestra iglesia, a la iglesia en general, nos ha faltado valentía en muchas áreas, donde sabemos y conocemos y entendemos lo que dice la palabra de Dios, pero cuando ya toca nuestra puerta, titubeamos por el qué dirán mi vecino, mi amigo, mi primo, todos lo están haciendo. La valentía es algo que surge por la convicción total, por la convicción en quién creemos y quién nos salvó. Y quiero terminar haciendo 2 puntos principales y decirte que los que mejor pueden hablar de Cristo son los que han experimentado el poder de su gracia. Aquellos que no tienen miedo para poder hablar de Él son aquellos que saben y han experimentado claramente el poder de su gracia, porque somos gente común, somos gente pecadora, somos gente que nos equivocamos, somos gente que nos ofendemos, pero podemos hablar de Cristo por la gracia que nos ha mostrado a nosotros y podemos ser ese agente de valor en un mundo donde no está siendo nadie valiente. Y esa es la diferencia entre ser cristianos y no serlo. La otra y el segundo punto es, los discípulos en ese momento sabían que tenían una misión de la cual dependían la salvación de almas. Si solo en Cristo hay salvación, ¿cómo habían de callarlo? Eran además las cosas que ellos habían visto y oído. Eran testigos de primera mano. Si ellos no lo hablaban, ¿quién lo iba a hacer? Y en tu mundo, en tu contexto, en mi contexto, si no hablas tú, ¿quién lo va a hacer? Entonces, oramos y oro por una valentía que nos inunde, por una convicción fuerte en Cristo y de lo que Él hizo por nosotros, que en su gracia encontramos el valor para hacer lo correcto, que en su gracia encontramos la valentía para decir lo que es correcto. Ahora, quiero ser muy honesto. A veces, como cristianos, podemos pecar en decir la verdad, pero decirla a golpes. Eso no es gracia. Eso no es gracia. Nosotros conocemos la verdad del Evangelio, pero eso no nos da ningún derecho de aplastar a nadie, ni de abusar de nadie verbalmente, ni de imponer nada a nadie, porque ni Cristo impuso. Con amor y en su gracia nos mostró el camino. Con amor y con valentía nosotros podemos hacerlo también, mostrando gracia que fue mostrada a nosotros también. Y el día de hoy quiero terminar con una oración de la cual creo que todos nos podemos agarrar y que nos anima a ser valientes y que podamos ir identificados no nada más como cristianos en el sentido de que gente que va a la iglesia,
o cristianos que es gente que tiene cierta fe, sino alguien que opera exactamente en la manera que debe hacerlo, en el momento que debe hacerlo. Que son personas que traen esperanza, que somos personas que traemos no nada más esperanza, pero libertad inclusive, a través del mensaje de Cristo. Pues no es por nosotros somos comunes, es Cristo el que está obrando ese valor y ese mensaje en nosotros. Y en las palabras de Pedro, en ninguno hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Y un dato muy curioso es que solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos, porque Jesús, la palabra Jesús significa Jehová salva. Jehová salva, el Señor salva. Solamente a través de Él. Y quiero hacerte ese llamado. Y quiero, aparte de hacerte ese llamado a ser valiente, quiero más bien hacer un llamado a que te veas a ti mismo y veas dentro de ti que hay cuestiones en tu vida que a lo mejor no estás totalmente orgulloso, orgullosa de eso. Pero no importa, porque aquel que llega al trono de gracia puede levantarse valientemente para mostrarla también. Y en este momento quiero orar por ti acerca de esto y darte una invitación muy importante. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras ejemplos de quien tú quieres que seamos. Nosotros también somos gente común, gente ordinaria, con trabajos ordinarios, con familias ordinarias. Pero el hecho que caminemos contigo y que tu Espíritu Santo nos guíe hace que nuestra identidad de ordinarios o comunes crezca, se magnifique, porque tu valor en nosotros se magnifica. Te pido, Señor, que mis hermanos que nos están viendo, no importa de dónde nos estén viendo, que puedan ver dentro de ellos que son gente común, igual que todos, y necesitamos un Salvador. Y te pido, Señor, que tú entres en este momento en nuestros corazones para poder guiarnos en nuestra vida. Y ahí donde tú estás, repite conmigo: Señor Jesús, yo soy valiente, o quiero ser valiente, para aceptarte en mi corazón. Hay áreas en mi vida de las cuales no estoy orgulloso, pero te pido tu ayuda. Te pido que entres a mi corazón, que seas el Señor de mi vida y que me dirijas de aquí en adelante. Gracias por esa esperanza y ese amor por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración por primera vez, primero felicidades por tener el valor de hacerla. Y si esta es una oración que a lo mejor ya habías hecho anteriormente, pero el día de hoy por alguna razón se sintió y la tenías que volver a hacer, felicidades también, porque somos gente común y nos equivocamos. Y esta oración muchas veces, a veces hay que hacerla, o se siente que uno tiene que hacerla. Entonces, te animo a que seamos valientes. Seamos valientes para hablar y decir lo que el Señor quiere de nosotros, a caminar con Cristo día a día, porque esa va a ser la diferencia de ser identificados con Él, en nuestro valor y en nuestro caminar con Él. Te amamos. Gracias por sintonizar con nosotros. Dios te bendiga. Muchas gracias.